principal hombre que pisó esta tierra. No mirarlo con nuestros ojos, tal vez al final sí, pero mirarlo a través de la mirada de ese soldado, acostumbrado a tratar cruelmente a todos. Y justamente estaba cumpliendo una cruel misión. Era la de custodiar nada menos que al hombre que había trastornado a los judíos y por ende, dentro del lugar en donde estaba trastornándole la vida también al gobierno romano, a Pilatos y a Herodes. ¿Cómo lo veía ese soldado a ese hombre? Él miraba 3 cruces, 2 de los hombres de los costados eran tradicionales. Una de las crueles maneras de castigar tenían los romanos era la cruz. Miles y miles de personas, asirios, de varios imperios anteriores, persas, habían sido ejecutados de esa manera. Miles. Pueblos enteros que no se rendían a ellos, los crucificaban. O sea que el soldado estaba acostumbrado a ver a la gente crucificada. Pero dentro de ese cuadro de esos 3, él podía reconocer 2 tradicionales. Hombres que insultaban, que maldecían, que perjuraban y que estaban pagando por lo que habían hecho. Pero había un tercero en el centro, al cual él miraba y contemplaba, como lo decía nuestro hermano, lo contemplaba con unos ojos especiales, con unos ojos llenos de amor, a pesar del enorme sufrimiento. ¿Qué sabía el soldado? ¿Qué había mirado? El soldado admiraba a Jesús. Lo admiraba en primer lugar porque no insultó. No dijo absolutamente nada como los demás. En segundo lugar, él conocía cómo lo habían arrestado por la fuerza y cómo lo habían maltratado y cómo Jesús les había dicho a aquellos que lo habían ido a buscar: el diablo los controla a ustedes y él les mandó que lo hicieran ahora, porque es en la oscuridad cuando ustedes actúan. Yo estoy leyendo en la Biblia de la versión que se llama versión en lengua actual, letra grande para verla mejor, pero por eso no les quiero dar las citas, pero ustedes conocen estos pasajes, ¿sí? Y aparte, tampoco queremos que tarde demasiado la reunión, entonces hemos tenido varias actividades, entonces vamos a ir diciendo algunos versículos. Pero a pesar de que el diablo estaba gobernando la vida de aquellos que lo atraparon a Jesús, él nunca opuso resistencia, porque era su hora, porque era la hora en que él sabía que debía ser entregado. Mansamente, como lo habían profetizado, como un cordero, fue llevado al matadero, sin quejarse, cumpliendo su misión de acuerdo a lo que le exigían las circunstancias. Ahí en Lucas capítulo 23, pero lo estoy leyendo en esta versión, así que prefiero que la escuchen. Verso 70. Aceptó mansamente todo lo que le dijeron también aquellos líderes religiosos que lo acusaban, y aceptó que
lo que ellos estaban diciendo era la verdad. Es el primer acusado que acepta lo que le dicen sus acusadores. ¿De qué lo acusaban? Lo acusaban, él dijo que él era el Hijo del Hombre, que tenía una misión. Y ellos le preguntaron, ¿eres el Hijo de Dios? Ustedes lo dicen. Aceptó ser el Hijo de Dios delante de ellos. Y entonces eso se acababa el negocio religioso. Se acababan un montón de cosas para ellos. Ellos sabían que se estaba terminando su era, su época. Ese Jesús venía a trastornarles todo su poder religioso sobre la gente y toda su presencia dentro de ese imperio que a ellos los admitían para que tuvieran tranquila a la gente siguiendo su adoración, siguiendo todo lo que su religión les había impuesto. Así mantenían ellos tranquilo al pueblo sometido. Aceptó ser culpable y aceptó lo que el pueblo estaba pidiendo. Estos hombres incitaron al pueblo para pedir a un asesino, a Barrabás. Y no entendía este pobre soldado cómo podía ser que esta gente que había sido sanada, a unos habían sido resucitados, otros habían sido alimentados, miles habían sido alimentados por este hombre tan famoso en ese lugar, Jesús. Y sin embargo el pueblo, o la parte del pueblo que estaba allí, que había sido reunida para esa misión, que había sido impulsada a odiar a Jesús. El enemigo estaba en sus cuerpos y en su mente y en su corazón también. Y siempre es bueno, ¿vieron la actitud de los cobardes? A veces hay una persona peleando y vienen 20 y van todos contra él. Bueno, así estaba el pueblo, en una actitud absolutamente cobarde, después de haber recibido tantos beneficios de ese hombre. Estaban deseando su muerte y viéndolo sufrir y justificando de que merecía eso, porque se había hecho Dios. Ese era el versito con los que los religiosos le lavaron la cabeza a la gente. Y no sabía, el soldado que estaba mirando a Jesús no sabía, no conocía de la Biblia, pero confirmaba un poco lo que el otro evangelista, Juan, dijo en el capítulo 3 de Juan, verso 19, dice, y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad. Y acá viene. Pero como la gente hacía lo malo, o hace lo malo todavía, prefirió más la oscuridad que la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella, para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que prefieren la verdad sí se acercan a la luz. El pobre soldado no sabía esta realidad humana, pero la estaba viendo. Estaba viendo a un inocente morir y a un montón de gente agrupada, viéndolo sufrir con alegría. Y bueno, lo extraordinario que este hombre ve es lo que Jesús dice. Mirando a la gente, escuchando sus gritos, dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Este soldado admiró a Jesús y siguió mirándolo atentamente. No tenía a nadie que custodiar. Ese hombre no se iba a bajar de ahí
Pero él no se iba a perder de mirar a Jesús. La mirada de ese soldado estaba siendo cautivada por Jesús. Estaba siendo ablandado en esa dureza estructural en la que lo había sometido el sistema. Lo cautivó el amor de Jesús cuando, al ver la pelea entre los dos ladrones, uno que insultaba a Jesús y el otro que decía, no lo hagas. Sin embargo, dice, uno de los criminales, vamos a leer esa parte, que estaban clavados junto a Jesús, también lo insultaba. ¿No que tú eres el Mesías? Sálvate tú y sálvanos a nosotros también. Pero el otro hombre lo reprendió. ¿No tienes miedo a Dios? ¿Acaso no estás sufriendo el mismo castigo? Nosotros sí merecemos el castigo, porque hemos sido muy malos. Pero este hombre no ha hecho nada malo para merecerlo. Y luego, tímidamente, mira a Jesús y le dice, Jesús, no te olvides de mí cuando comiences a reinar. ¿Qué había visto ese ladrón en ese hombre que estaba en medio? Había visto la posibilidad de alguien que lo podía salvar, no de esa situación, sino que confiaba que detrás de ese hombre había algo superior, algo que estaba manejando esa situación desde muy arriba. Y por eso le dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y tiernamente Jesús lo miró con la cara de amor, con esos ojos tiernos y le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso terminó de enternecer la vida de este hombre, este soldado. E inmediatamente que Jesús entrega, antes de entregar su espíritu, comienza 3 horas tremendas en la vida de Jesús, en las cuales se estaba apagando su vida, pero la naturaleza no podía contenerse. Verso 39, dice, verso 45 dice, como a las 12 del día el sol dejó de brillar, a las 12 del día. Y todo el país quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. La cortina del templo que dividía el lugar del donde entraba el sumo sacerdote, el lugar santísimo del atrio, se partió en 2, porque había sido profetizado. La cortina del templo se partió en 2 de arriba abajo, cuando Jesús grita con fuerza, Padre, mi vida está en tus manos. Oh Padre, recibe mi espíritu, como lo dice otra versión. Vio temblar el cielo, oscurecerse. Empezaron a romperse las piedras. La naturaleza estaba gimiendo porque su creador estaba muriendo en esa cruz. Estaba dejando la vida por nosotros. Y conmoviendo la vida también de ese soldado. ¿Qué otra cosa más conmovió a este soldado? Cuando escuchó a su capitán decir, verso 48, 47, el capitán romano, jefe de él, vio lo que había pasado. Y ese hombre duro, jefe de todos los duros, fíjense lo que hizo. Alabó a Dios y dijo, en verdad, este era un hombre bueno. Y al ver todo esto, la gente que estaba allí volvió a su casa llena de tristeza, pues se sentía culpable.
esta realidad turbó e iluminó seguramente los ojos, la mente, el espíritu de este soldado que estaba mirando a Jesús. Ese hombre que acababa de morir, no lo resistía ni la naturaleza. La naturaleza se quejó, se dolió junto con aquel que era su creador. Y la gente finalmente reconoció su equivocación. Todos los que se burlaban salieron con la cabeza gacha, tristes. Y este soldado seguía mirando al muerto y pensando. Para colmo, a los 3 días, Jesús resucita y unos ángeles le dicen a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Recuerden lo que Jesús, el Hijo del Hombre, les dijo cuando todavía estaba en la región de Galilea. Él les dijo que sería entregado a hombres malvados que lo matarían en una cruz, pero que al tercer día iba a resucitar. Y esta noticia llenó de alegría esos días tan tristes y tan oscuros que estaba viviendo el pueblo entero, porque todos sabían que habían hecho lo malo, pero se alegraron de saber, y este soldado debe haberse enterado. Con todos estos sucesos, con todas estas imágenes en la mente de ese soldado, yo les pregunto a ustedes, ¿qué habrá hecho este soldado? ¿Se habrá entregado su vida a Jesús? La mirada del soldado fue profunda y vio esos ojos llenos de amor, esa ternura en las palabras de aquel que no debía haber muerto, aquel que debía haber estado en el lugar del soldado, y el soldado, como dijo nuestro hermano que representó a ese soldado, debía estar colgado, y debíamos estar todos colgados, porque la Biblia dice que todo el que pecare debe morir, porque ofende a la persona de Dios. Días más tarde, Jesús resucita y seguimos al capítulo 24, que es el final de este libro. Y reúne a los discípulos, y ahí en el verso 44, después de comer un pedazo de pescado con ellos y después de hablarles, les dice: recuerden lo que les dije cuando estaba con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que le dice la Biblia acerca de mí. Entonces les explicó la Biblia con palabras fáciles para que pudieran entenderla. La Biblia dice que el Mesías tenía que morir y resucitar después de 3 días. También dice que en todas las naciones se hablará de mí para que todos se vuelvan a Dios y Él los perdone. Hay 2 cosas que me gustaría que entendiéramos y que a lo mejor el soldado no las entendió, pero si buscó a Jesús y entregó su vida a Él, se habrá dado cuenta de un sufrimiento que no era evidente. Había un sufrimiento que no era para nada evidente porque era un sufrimiento interior, era un sufrimiento en el espíritu de Jesús, era en el alma de Jesús. Y lo explica muy bien el apóstol Pablo cuando les escribe a los romanos, ahí en el capítulo 3 de Romanos, capítulo 3, versos 23 al 26, que vamos a leer para ir terminando.
Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes, sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús, nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos, si tenemos fe en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdona. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. ¿Qué nos está explicando Pablo y qué les estaba explicando Jesús a sus discípulos? Que el sufrimiento que el soldado no pudo ver era el haber sido hecho pecado. Al sufrimiento del físico tremendo al que fue sometido esos días, al sufrimiento de la cruz, al sufrimiento de la lanza que cortó su cuerpo, al sufrimiento de esa corona de espinas, no se comparaba en nada al sufrimiento de llevar mi pecado, de llevar tu pecado. ¿Cómo lo podemos entender fácil a esto? No sé si a ustedes les ha pasado o yo soy el único pecador que luego de cometer un acto que dañó a otros o me dañó a mí mismo, pongámosle que me he drogado, que he deshecho mi vida, o que estoy borracho y maltratando mi vida, o maltratando a una familia o a varios, o que he estafado, o que he robado, que he dañado mucho. Pasó eso, pero ¿cómo nos quedamos? ¿Les ha pasado el actuar mal con otro y después quedar con un cargo de conciencia que remuerde un día, 2 días, una semana, un mes, la vida entera? ¿Les ha pasado o me pasó a mí solo? El remordimiento del peso del pecado, el remordimiento que por él fuimos a Cristo muchos de nosotros. El peso del pecado es la conciencia de ser pecador, en primer lugar. Y en segundo lugar, es sentir que Dios, el Padre de Jesús, había cortado la comunicación porque Él era pecado. Él tenía el pecado de todos nosotros. Sin merecerlo, Él quiso llevar esa culpa y pagarla en la cruz. ¿Y por qué tenía que pagarla Jesús? Porque Dios es eterno, es grande, es inmenso. Y nosotros, pequeños seres humanos, pecamos contra alguien muy grande. Ese es el tamaño de nuestro pecado. Vamos a hacer un ejemplo para entenderlo. Si yo, un tipo común, voy, insulto o maltrato a un presidente de cualquier país, de mi país, de cualquier país, ¿es lo mismo que si yo se lo hago a Diego? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se juzga eso? De acuerdo a la dimensión de aquel a quien ofendo, de aquel a quien maltrato, de aquel contra el cual peco. Dios nos ha dejado una ley que dice que todo el que peca debe morir. Es una ley justa porque todos pecamos y todos merecemos la muerte por haber desobedecido la ley de Dios. Pero nuestro pecado debía ser pagado por cada uno de nosotros. Jesús, como Jesús hombre, también era un Jesús, tenía dos
dimensiones. Su espíritu era eterno, porque era Dios. Por eso era el Hijo de Dios, porque había sido engendrado por el Espíritu Santo, y por eso era el Hijo del Hombre, porque era el hijo de una mujer. Esa mujer que Dios tomó para que Cristo fuera hombre y naciera y sufriera durante toda su vida. Entonces, ese Cristo era el único que podía pagar una deuda tan grande como Dios, su Padre. Si un rey cede su reino a otro reinado por haber cometido una guerra y el otro la toma, está pagado el problema. Bueno, el pecado de todos nosotros es como si hubiéramos hecho la guerra contra Dios, pero lo pagó Jesús. Dio su inmensa vida eterna. Dio una vida muy distinta a las nuestras. Pero dentro de ese Jesús y dentro de ese propósito el Padre lo resucitó para que nosotros pudiéramos tener la misma vida de Jesús en nosotros, para que de humildes mortales pasáramos lo que dijo Jesús: el que viene a mí, yo le doy vida en abundancia, vida eterna. O sea que pasamos a tener parte de la esencia de Jesús. Por eso tenemos vida eterna, porque Jesús no solo fue nuestro Dios, nuestro Señor, sino también nuestro Salvador, sino también nuestro Maestro, sino también nuestro compañero. Y en el final de sus días les dijo a los discípulos, aquellos que lo amaban y lo seguían, les dijo: no los llamaré más siervos, los llamaré amigos. Porque les compartió todo lo que él sabía de su Padre. Les dio todos los detalles de lo que era la vida eterna. Les dio la vida y les dio la compañía eterna de Jesús con él. Por eso me encanta Lucas, porque después que pasó todo, que Jesús explica estas cosas, Jesús les dice: bueno, tengo que irme a mi Padre, tengo que irme al cielo. En los últimos versículos de Lucas, los versículos 50 al 53, miren lo que dice. Jesús se fue con sus discípulos hasta Betania. Allí levantó sus manos, los bendijo, como nos bendice cada día a nosotros, cada vez que vamos a Jesús. Los bendijo y en ese mismo instante fue llevado al cielo, mientras ellos hacían lo que estamos tratando de hacer nosotros, mientras ellos lo adoraban. Y fíjense, después de esto, dice el último versículo, regresaron muy contentos. ¿Nos iremos contentos esta noche? Porque Jesús resucitó. Y fíjense lo que hacían. Y todos los días iban al templo para adorar a Dios. ¿Será esa nuestra respuesta a lo que Jesús hizo? Este templo está abierto cuando queremos, ¿no? Pero hay un templo en el que Jesús quiere habitar, que es en nosotros. Y Él quiere ser adorado por nosotros en cada circunstancia de la vida. O sea que yo pienso que deberíamos terminar adorándolo al Señor, ¿les parece bien? Y alabándolo. Hay 3 cosas fundamentales por las cuales podemos hacerlo. ¿Les parece que podemos adorarlo esta noche? ¿Sí? ¿Podemos terminar con adoración esta parte? Bueno, fíjense, lo tenemos que adorar y alabar por su vida. Porque su vida fue un ejemplo de conducta para nosotros, aquellos que recibimos su vida. Entonces debemos seguir su vida. Así que en primer lugar, podríamos alabarlo por su vida.
que fue un ejemplo a seguir y que debemos seguirlo cada día en nuestras vidas. En segundo lugar, debemos alabarlo y adorarlo por su muerte, porque con su muerte nos dio vida eterna. ¡Wow! ¿Están felices, hermanos? ¿Qué vida nos dio Él? ¿Una vidita? La vida eterna. ¡Gloria a Él! Y en tercer lugar, la resurrección de Jesús nos garantizó el ir con Él y disfrutar de las moradas que Él fue a preparar. Cuando Él se fue, después de levantar sus manos, dice que les dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que yo no sé si está Diego que quiere seguir, porque este momento es de gozo. Nos vamos a ir como se fueron los discípulos.